Bienvenidos a Todo lo que necesitas es oír, nuestro primer programa dedicado al mundo de la música, en el que vamos a analizar famosos álbumes de la historia del siglo XX. Y en esta ocasión, para este programa piloto, podríamos llamarlo, tenemos a Miguel Gibert y yo soy Samuel Gibert, y vamos a analizar uno de los álbumes más famosos de Bob Dylan, que es el Highway 61. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, podíamos empezar a decir un montón de cosas técnicas, de listas en las que sitúan a este disco entre los más importantes, como cuando la revista Rolling Stone lo sitúa como el 4 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, por detrás de Pet Sounds, o podríamos hablar sobre el puesto que alcanzó cuando salió a la venta. Podríamos hablar de todo lo que ha sido a nivel económico este disco, lo que ha significado para la Columbia o para las casas discográficas, pero estamos para hablar un poco de la música en sí mismo, la música de Bob Dylan, y en concreto la música que representa este álbum de Bob Dylan, que creo que es el ¿qué número era? El quinto álbum de Bob Dylan. ¿Por qué se destaca tanto en las listas de los discos más importantes del siglo XX? Aparte de, pues porque siempre es bonito, divertido ver cuál está en competición con el más popular o el menos popular, pero existe un razonamiento para colocar a este disco entre los 10 más importantes, que ya de por sí ya es una lista muy, muy, muy concreta. Bueno, yo creo que este disco es más importante que muchos otros que salieron en la época, pero con un poco más de paciencia. Es decir, no es un LP como se llamaban antiguamente, no vinilos, sino LPs, long play, que vaya a marcar la trascendencia en el mismo instante. Lo que ocurre es que, como otros discos como The Music from Big Pink de The Band, son los propios músicos contemporáneos los que se dan cuenta de la importancia de lo que estaba pasando en ese momento y en ese disco, ¿no? De todas formas, y como anécdota, este disco contiene la canción Like a Rolling Stone, que no pertenece oficialmente al concepto de grabación de este disco, sino que se incluyó esa canción porque era el éxito del single de Like a Rolling Stone. Sí, sería interesante. Ya se ve que además hay dos diferentes productores, uno es el de Like a, que tiene un sonido un poco diferente al resto del disco, y estaba el disco concebido por Dylan sin esa canción. Lo que pasa que por exigencias comerciales se incluyó esa canción, y el resto del disco para mí es más revolucionario todavía, no más que Like a Rolling Stone, porque Like a Rolling Stone es el eje de todo el cambio de la música internacional y de la música de rock en ese año, ¿no? Pero el concepto del disco en sí, de Highway, es mucho más importante por su revolución musical sin ese éxito de Like a Rolling Stone. El Like a Rolling Stone es una especie de regalo aparte que incluyen en este mismo LP pues cuestiones comerciales. Sin salirnos exactamente de Dylan, habría que recordar a la gente más joven que ahora está escuchando esto lo que es un single, o lo que es un EP, ¿de acuerdo? Claro. Para resumirlo rápidamente, seguimos con el tema de Dylan, ¿cómo se resume lo que es un single? Pues un single es un disco de 45 revoluciones por minuto, es decir, más rápido que el LP, que son 33 revoluciones y un tercio, y es un disco que contiene solamente el éxito y una cara B. Y se ideó, pues lógicamente, para las jukebox, es decir, para las máquinas de música en Estados Unidos. Entonces, había que hacer un disco que tuviera la canción de éxito. La canción de éxito. Entonces se inventó una canción de éxito por un lado, y a veces incluso por el otro lado era la misma canción, solamente que en la propia máquina se cambiaba por desgastes, etc. Luego se incluyó una cara B, que era como segunda opción. Muchas caras B en la historia de la música rock han sido más importantes que la cara A, o tan importantes la cara B como la cara A del single, y es un disco exclusivo del éxito, de lo que se quiere promocionar. En esta música que estamos hablando concretamente, la que Rolling Stone tuvo los primeros problemas en edición, puesto que nunca había sido hecho un single con 6 minutos de duración. Y entonces había un problema para las emisoras de radio, porque
era muy larga y trataron al principio de dividirla en dos partes para que se pudiera poner... Fusionar. No fusionar, sino dividir la mitad de la canción en una cara y la otra mitad de la canción en la otra cara, y por fin se decidió hacerlo en una sola cara un poco más tarde, porque era un problema, y los discjockeys de la época les pareció que la canción era tan importante que tenía que haber alguna forma de que no se cortara en medio. Entonces lo que hicieron fue pasarlas en muchas ocasiones a cinta, unirla por medio de una mezcla, y luego por fin ya se decidió editar la canción con su duración, que son 6 minutos aproximadamente. Quizás el primer single tan largo de la historia de la música. Sí, porque la canción es de larga duración. 6 minutos. De hecho, no era habitual que una canción de pop durase tanto. Todas las producciones, las radios, todas exigían una duración entre 2:45. Ya 3 minutos era demasiado. Sin embargo, Dylan saca, porque la canción la produce en el sentido técnico musical de lo que se buscaba, él la produce, él la piensa, él la genera con toda la gente que le estuvo ayudando, pero estaba pensando en el rédito comercial, una canción de 6 minutos, o estaba pensando esto lo vamos a lanzar porque va a ser un bombazo. Para nada. Y en aquel entonces la Columbia le dejaba manga ancha para hacer lo que quisiese, o ¿cómo es eso? ¿Cómo consigue...? No, aquí hay dos productores en el disco. Sí. Hay productores, Tom Wilson, que es el productor hasta Like a Rolling Stone, y luego deja de ser el productor y es Bob Johnston. Por eso el sonido del disco es diferente. Aquí los músicos intervenían bastante, pero aquí el que mandaba siempre era el productor. Sí. Es decir, el que decía esto está bien, esto está mal. Lo que pasa que quizás hablar de Like a Rolling Stone como algo aparte de todo merecería la pena de un programa completo. Sí. Una de las pocas canciones que existen en las que se han escrito libros sobre la canción. Solamente hay 4 o 5 libros sobre canciones, y uno de ellos es sobre Like a Rolling Stone. Entonces es un cúmulo de cosas, de acontecimientos, de instantes, donde la mayoría de la música está trabajada en sesiones, pero improvisada ahí mismo por músicos contratados por el productor y por la Columbia. Sí. Y a uno que llevó Dylan, que era Mike Bloomfield, y Al Cooper, el organista, nada más. Y el resto son músicos que están allí. Y para intentar no desplazarnos del disco en sí mismo, pero eso obviamente que tendremos que volver a citar a Like a Rolling Stone, y como bien tú dices, deberíamos hacer un programa entero dedicado a la propia canción. Hablamos del disco Highway 61 sobre un cambio en Dylan de estilo, de pretensiones pero claro, Like a Rolling Stone ya era de por sí un detonante de ese cambio. Pero ¿qué contiene Highway 61 para que podamos decir que Dylan había cambiado en pretensiones, en estilo, en lo técnico, e incluso en lo que es en las canciones, en el contenido de las canciones? ¿Qué es lo que había cambiado? Empecemos primero por el contenido de las canciones. ¿Qué es lo que ha cambiado en este Bob Dylan? Bueno, yo creo que hay que ir atrás. Sí. El cambio realmente está en el disco anterior, en Bringing It All Back Home. Sí, es verdad, sí. Ya decide hacer una cara acústica y una cara eléctrica. Pero todos estos acontecimientos surgen tan rápido que los discos salen en menos de un año, uno entre otro. Estamos hablando de un trabajo continuo. Continuo, en el que el cambio de Dylan es completo. No solamente en el sonido, sino en las palabras, en la forma de componer, etc. Joshua Rifkin, que es un director de música especializado en Bach y con instrumentos originales, etc., decía, y aparte era psiquiatra, dijo que cuando escuchó este disco por primera vez fue inmediatamente a comprarlo y le pareció que era la mejor definición sobre psicosis en estado puro. Es decir, es tan loco, tan bruto, tan obsesivo el disco, que crea un impacto que tarda un poco de tiempo. Pero Like a Rolling Stone, unos meses antes, ya había abierto una puerta a lo que casi todos los músicos llaman la revolución de la música pop. Nunca fue igual ya la música pop. Este disco, sin embargo, el Highway 61, no llega tan rápido a la gente
como parece. Es decir, es un disco en un principio difícil de coger, difícil de escuchar, difícil de entender, incluso hasta las palabras. ¿Eh? Pero claro, como lleva implícito esa canción de éxito, pues muchas personas compran ese disco, montones, miles de personas compran ese disco, pero no te creas que es un disco que se vende millones. ¿Eh? Entiendo. Y entonces, claro, tenemos que, cuando hablamos de Highway 61, realmente para que nos entendamos tenemos que hablar de una época que es la época Highway 61, de un poquito antes, como tú dices, Claro. de un poquito antes de Like a Rolling Stone, y también un poquito también de lo que sería Blonde on Blonde, ¿no? El disco Blonde on Blonde. Sí, pero todo ocurre 65, 66. Sí, estamos hablando de una época muy pequeñita, muy rápido, entonces todo. es muy injusto decir que es un disco concebido de ingeniería concreto, como sería, por ejemplo, los Beatles cuando hacen Sgt. Pepper's, digamos que piensan el disco como un concepto, pero aquí Dylan no piensa el disco como un concepto, lo que está viviendo es una época de concepto, por así decirlo. Es que en ese año, en el año 65, no existen los discos concepto. Exacto. Grabas un montón de canciones, van al estudio, graban un montón de canciones y luego las ponen, unas en una cara, otras en otra. El Dylan se despreocupa por completo casi siempre de lo que pasa después. Graba las canciones y se pira. Y así se pira. Sí. O sea, acaba la canción y se pira. Incluso es muy anecdótico que cuando este disco sale, Dylan ya está cantando canciones del Blonde on Blonde. Claro, Blonde on Blonde, como se quiere decir. Ya está pensando en otra cosa. Ya está mucho más... ¿Blonde on Blonde o Blonde on Blonde? Es que es una mezcla de francés, blonde on blonde. Blonde on blonde. Blonde on blonde, que es rubio sobre rubio, blonde on blonde. Y esas preguntas un poco tontas, por ejemplo, que dice la gente, ¿y por qué se llama Highway 61? ¿Por qué se llama Highway 61? Pues yo creo que se llama Highway 61 Revisited. Sí. Bueno, primero la canción que tiene. No, pero es que a Dylan en el estudio le importaba un pimiento cómo se titulaban las canciones. Entonces eligió... No elegía nada. Le decía el productor, ¿cómo se llama esta canción? Y decía el ingeniero fantasma. Y adiós. Y le importaba un pimiento. Luego después ya arreglaría, pues esta se va a llamar de la otra y esta se va a llamar de la otra manera. Se podían haber cualquier cosa, se podían llamar cualquier cosa. Like a Rolling Stone es significativo. En realidad, el significado no es como un canto rodado como lo que nosotros entendemos. Y mucho menos como me gustaría ser un Rolling Stone. Sí, desde luego, que eso se ha dado. Lo interesante de esa canción es, ¿cómo te diré? Como un desgraciado. O sea, sí, como un bala perdida. Una rueda que rueda, un canto que se cae por el río, o sea, como llevado por la corriente. O sea, un dejado. Un dejado, o sea, ¿cómo te sientes ahora? Si estás como un dejado, si estás como un desecho, si estás como una mierda, como una... Sin saber a dónde ir. Sin saber a dónde ir, claro, sin dirección de casa, sin nada, como un canto rodado. Sí. O sea, que me parece... Es que hay cosas en inglés que no se pueden traducir. Hombre, claro, pero el concepto de lo que se quiere decir está bien claro. Y ya que hablamos que Dylan no tiene mucha idea, o tal vez sí, de lo que va a repercutir todo esto que está haciendo, pero obviamente él sabe que quiere hacer algo nuevo, diferente, y quiere apartarse de los demás un poquito. Y porque ve el camino y lo hace y punto, no se hace demasiadas preguntas. Pero esto, ¿cómo influye a los otros grupos que realmente sí todo el rato están pendientes de las tendencias? Porque los propios Beatles también creaban tendencia, pero aún así creo que se podría decir que pocos artistas, y uno de ellos es Bob Dylan, creaban tendencia a los propios Beatles. Por ejemplo, ¿cómo esto repercute en la música de alrededor de Dylan? Pues como un cañonazo. Pues como... Les obliga a cambiar el rumbo, les obliga... Claro. Se sienten impedidos, como ¿cómo no estamos en esta onda? ¿Cómo no estamos haciendo esto? Yo no creo que que se piense estamos en esta onda. Es que descubren que las canciones son más que canciones, sí, que las palabras son más que palabras, que la poesía es más que poesía, que el sonido es más que el sonido. Y que las reglas se pueden romper. Bueno, sí, claro, se deben romper. Se rompen y aparece lo que el libro de los Beatles decía, revolución en la mente, ¿no? Ellos también lo hacen, pero... En un momento dado esto es atronador. Es una persona desde una especie de montaña saltando una jerga de 6 minutos y esto llama con un sonido y como dicen siempre, el primer golpe de batería de Like a Rolling Stone, ¡pum, pum!, ya te da en la cabeza de golpe. ¿Qué es esto? Y de repente hay un tío que empieza a hablar bla, 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 durante un montón de tiempo diciendo cosas
que su traducción es extraña y dice, ¿qué estamos haciendo? Dicen los demás. Esto es tremendo. Lo mismo que ocurrió musicalmente con Music from Big Pin de The Band, que cambió todo el concepto de grupo, de conjunto, de música a músicos importantísimos. Se dieron cuenta de que había otra manera. Y esta es otra manera de hacer música. Estamos hablando de un artista que, a diferencia de la mayoría que intentaba componer aquello que la gente quería oír, estamos hablando de un artista, de un pequeño grupo de artistas que lo que hacían era crear lo que la gente va a querer oír. Va a querer oír como nuevo, algo nuevo, crear un sonido nuevo que la gente le terminará por gustarle, le terminará por, quiero decir, no hacer lo que el público quiere, sino hacer lo que el público debería escuchar. Claro, lo que ocurre es que el concepto de Dylan es muy poco conocido, pero anteriormente ya había hecho ese tipo de cosas, no en sonido, sino en cuanto a revolución de las letras, de las canciones, de los conciertos, de su forma. Hay un montón de cosas antes que todo esto, en los cuales ya muestran que este personaje es un personaje diferente a todos. Pero aquí en esta época de Highway 61 estamos en la cumbre de todo eso, por así decirlo. Estamos un poco en la cumbre en ese momento. En la cumbre en ese momento, obviamente. En ese momento. Después habría otro. Y luego hay la reinvención constante del personaje de Dylan, que se autorreinventa constantemente. Ya cuando hace una cosa, ya no quiere estar pensando en esa. No piensa en esa, piensa en otra. También hay que tener una cosa muy importante en cuenta: el diferente uso de las drogas. Sí. Hasta un tiempo antes, el vino, es decir, el alcohol y la marihuana un poquito empieza, y aquí empiezan los alucinógenos, el LSD, hay un montón de cosas, el ácido y la cabeza. Es obvio que están tocando techo en ese aspecto. Eso afecta también al aspecto creativo, pero también afecta al aspecto intuitivo también, de cambiar las formas, cambiar las cosas y sobre todo hacer de la música algo nuevo y algo diferente. Ahora bien, por ejemplo, colgamos el caso concreto de los Beatles. ¿Los Beatles se ven influenciados por esta tendencia de Dylan? Por esta y por la anterior. En un pasado se sentían influenciados sobre todo por las letras que componía y por la capacidad narrativa. Pero cuando se dan cuenta, cuando alguien les trae discos, que les traen a los Beatles que recibían discos de Estados Unidos cuando ya eran Beatles, de repente un día recibieron Free Willing. Sí. Free Willing. Entonces empiezan a escuchar que hay cosas para decir. Free Willing, me refiero al disco. Free Willing. Sí. Entonces escuchan que hay alguien que está diciendo cosas, que la música no es solamente yeah, y yo me estoy, tú te quieres, y yo iba por la calle y tú me viste. Entonces se dan cuenta de que hay otra forma, contactan con esta persona, y esta persona prácticamente se ríe de ellos a la cara. Sin embargo, interiormente también había un respeto, es decir, también el sonido pop de los Beatles y de los Rolling influencian en Dylan para que todo esto surja en Highway, es decir, hay cosas en esta vida que producen cambios, ¿no? Sí. Pero Dylan es el cambio. Él es el cambio. Lo mismo que los Beatles son el cambio. Bueno, él es el cambio. El cambio del cambio. Es el cambio, es decir, no es que las cosas están cambiando, es que yo soy el cambio. Por ejemplo, Ballad of a Tin Man es una canción que incluso ha sido reversionada en España en castellano, por ejemplo, por muchos cantautores y por muchos artistas españoles. Auserón tiene su... ¿Qué podemos decir de Ballad of a Tin Man? Pues desde luego, de los cantantes españoles que versionen estas canciones, yo no diría absolutamente nada. Bueno, pero de la canción en sí misma. Pues la canción en sí misma es también una acusación al hombre medio idiota. Es decir, no te estás enterando de nada, tío. Entonces, no te estás enterando de nada. Tenemos un tema un poco central de Dylan, ¿no? Hablando hacia el hombre, hacia la persona, hacia el ciudadano medio, hacia dónde va. No sé decir, con la Rolling Stone sucede, con Ballad of Tin Man sucede, y supongo que con Highway 61 también. Pero no pensemos que Dylan, cuando está componiendo y está pensando algo concreto. Y pensando en la canción Ballad of a Thin Man, que es la balada del hombre delgado. Sí. Podría haber sido cualquier cosa. Seguramente no querría decir eso. Está pensando en la universalidad. Está pensando en los americanos. Eso, obviamente. Él es, como les dijo a los ingleses, cuando empezaron a cantar,
Esto, ojo, tío, le dijo, esto es música americana, esto no es folk inglés, esto no es... Sí, porque digamos inglés. que... Esto es música americana hecha en ese momento. Digamos que en Inglaterra fue recibido de una forma un poco bastante dispar, ¿no? Bueno, pero fue recibido de manera bastante dispar en todos los sitios. Sí. Porque me refiero a esta época musical, Obviamente Dylan ya era muy grande en Europa. Sí, pero no. Bueno, al menos en Inglaterra. Pero acuérdate de Don't Look Back. En Don't Look Back todo es acústico. Sí. Sin embargo, hay partes de Don't Look Back donde él ya había compuesto otras cosas que no se cantan allí. Pero en un momento dado, cuando pasa el famoso acontecimiento de Newport, entonces ahí hay una especie de confusión enorme entre el público, que unos quieren una cosa y otros quieren otra, pero no saben por qué decidirse. Entonces Dylan inventa lo de primera parte acústica, segunda parte eléctrica, porque si no ni le contrataba. Para contentar. Para contentar. Y se da cuenta y él pregunta, ¿por qué la primera parte escuchan y la segunda me abuchean? Y eso no les gustaba el sonido. Pero eso fue constante. No sabían lo que no les gustaba. Desde luego se sentían traicionados porque no era lo que ellos querían oír, pero sin embargo... pero como decía, pero entonces ¿por qué van? Se suponía que podía gustarles también, pero ellos no querían, eran recelosos. En las actuaciones de Inglaterra, cuando termina el concierto y se mete en el coche, dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me abuchean? ¿Pero por qué vienen? Dice, ¿por qué pagan la entrada? Dice, no lo entiendo. O sea, me pagan la entrada, me cogen y me abuchean. Y aquello fue tan desagradable en la primera gira que hicieron, rockera, que Levon Hell, el batería que les acompaña, se marchó. Se marchó, no lo soportó más. El grupo dijo que no lo soportaba, que no soportaba un abucheo constante. Y sin embargo decían, pero es que algunos se escuchan. Pero esa es la revolución, ¿no? Esa es la revolución de esta música en ese momento. Pero yo creo que Dylan también luego, después de su carrera, siempre ha provocado el que, a ver si te aburres y te marchas, porque a mí me conviene mucho más que te marches y que protestes, que no que me digas que lo que estás haciendo está muy bien. Y también dijo él, refiriéndose a esta época y al Blonde on Blonde, es que había una cosa que estaba en la mente y ya no está. Ahora está otra. Continuando un poco con este disco, tendríamos que hablar a nivel local, y cuando me refiero a nivel local me gusta decir qué pasaba en España con esta música, porque bueno, se escuchaban los Beatles, se escuchaban supongo que grupos populares, se escuchaban los Rolling Stones, pero Bob Dylan, y sobre todo en esta época, cómo era recibido en el público, la audiencia española, cómo era recibido, lo escuchaban, y si lo escuchaban, ¿qué decían? Es que no lo escuchaban. No lo escuchaban. Este disco no estaba editado, ni se editó. Sí, es importante hacer ver a los oyentes que ahora visto parece que esta gente ha tenido estos discos, han estado escuchando en todo el mundo, por todas las personas, por millones de personas, y resulta que no es así, que la aceptación tarda o no llega nunca en diferentes territorios del mundo, y resulta que Dylan no es precisamente de los más escuchados en España en los años 60, precisamente. No, para nada. Y ya no digamos cuando suenan así, sonando como suenan. Claro. Era marcianada para la mayoría de la gente que llegaba a escucharlo. No marcianada, es que no existía esta escucha. En unos círculos pequeños se escuchó Like a Rolling Stone porque alguien trajo el single que había salido en Estados Unidos y nadie sabía de lo que era. Entonces decía, ¿qué es esto? Pero no se editó hasta más tarde en un EP de larga duración. Pero esto en este país era completamente, inexistente. Es más, este disco, si lo querías tener, tenías que pedirlo a Francia, o alguien que fuera a Francia te comprara el disco, pidiéndote exactamente lo que era, y entonces había una edición francesa que llevaba las letras dentro, etcétera, que salía siempre pues un tiempo bastante más tarde de lo que salió en el original, pero no tenía ningún tipo de trascendencia. Yo este disco lo presenté en la radio, en Pasajeros de la Felicidad. Lo llevé, yo era el pasajero, éramos dos, que rompimos diciendo que la música española, mandamos una carta que la música española era una puta mierda. Sí, eso es así, y entonces todo el mundo se metió con nosotros, y el día que nos llamaron para ir allí, llevamos el disco de Highway, pero estarían preparados para lanzar dardos, ¿no? Por decir. Lo grabaron en la emisora porque claro, no sabían, pero no tenían ni idea. Es que esto en su época, en España, tal y como se escuchaba la música, esto no sabía nadie por dónde cogerlo. Nadie. Un señor que canta parrafadas con canciones de 7 minutos, de 10, de 11, que dice bla, 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 ni nada.
O sea, nada. Nada. Algunas canciones de antes, cantadas por cantantes baladistas o por folkies, como Peter, Paul and Mary, etcétera, etcétera, canciones como Blowing in the Wind, pues era amable, pero eso no existía aquí. Los discos de Dylan no existían. Te pregunto una cosa, sacando el tema del idioma, si en España realmente hablásemos inglés de forma natural, o sea, si fuéramos ingleseparlantes, toda la música española, ¿dónde hubiera quedado? Si pudiendo oír esto Dylan en perfectas condiciones. Entiendo perfectamente lo que dice Dylan. ¿Por qué me pongo a escuchar, no sé, Sabina? Primer tema, ni los americanos entendían lo que decía Dylan. En principio porque hay cosas que no le entendían. Los ingleses no le entendían porque hablaban inglés americano completamente distinto. Las palabras no tenían muchas de ellas ningún tipo de sentido, nada. Era una especie de escritura automática de un señor que dice cosas, pero no entendieron nada. Es que no entendemos las letras, decían los ingleses. No entendemos lo que está diciendo cuando hacía los conciertos de esta época. No entendemos lo que está diciendo. Yo creo que las canciones españolas que se utilizaban aquí estaban muy de acuerdo con lo que la dictadura o con lo que la forma de vivir nos había enseñado. Es decir, y luego está también nuestra capacidad global que teníamos de recoger lo que recibíamos de afuera, que a lo mejor era bastante poca. Yo diría la capacidad que teníamos de rechazar lo que venía de fuera. Todo lo que venía de fuera era extranjero, era malo, y lo que era bueno es lo que había aquí. Sí. Eso está claro. Tú no le vas a una persona que esté escuchando en la fiesta de Blas no le pones The Solution Row. No le puedes poner The Solution Row porque ¿qué es esto? Pero incluso nosotros que puedes creer que es que éramos muy inteligentes, éramos machacones. O sea, yo me he tragado The Solution Row montones de veces sin tener absolutamente ni idea de lo que estaba diciendo. Luego ya decidí a ver si entendía la traducción estudiando un poco de inglés, y con lo cual entendí menos. Eso me lleva un poco... Bueno, es una pregunta cliché, ¿no? ¿Cómo recibiste el impacto de este disco? Porque hablamos de cómo recibirías el impacto de este tipo de música. Miguel, ¿cómo recibías el impacto de este tipo de música? Yo el impacto de música de este tipo en concreto. El impacto de música de Like a Rolling Stone, que es un poco antes que esto, yo lo recibí con una palabra que se llama hostiazo en pleno cerebro. Sí. Eso es Like a Rolling Stone. Y luego perseguí este disco porque lo tenía un amigo mío que era un poco cabroncete y me lo dejaba solamente escuchar, pero luego no me lo pasaba, aunque tampoco le gustaba mucho a él. Pero yo es que perseguí este disco como si fuera la esencia de la vida. Entonces, para la gente joven, los discos antes... Digo ahora, para la gente joven que está escuchando, los discos ahora se descargan muy fácilmente, pero antes, no mucho antes, la verdad, porque tampoco estamos hablando del cuaternario precisamente, los discos unos los tenían y otros no lo tenían, costaban dinero y había que ganárselo de alguna manera. Vamos un poco terminando. Bueno, Miguel, queríamos darte las gracias por haber hablado de Highway 61. Realmente estamos hablando de algo más que un disco, sino que estamos hablando de una época. Y la última pregunta que quiero formularte es ¿cuál sería para ti, aparte de la de Rolling Stone, la canción con la que podríamos cerrar este programa del disco de Highway 61? Mira, ¿es difícil? No es difícil. The Solution Row, una canción súper larga, ya ves que te marca ahí 11 minutos y pico. Sí. A mí me parece tremenda, aunque no entendiera nadie nada. La frescura que tiene esa música, el sonido que tiene esa música, la forma de decirlo y su duración, no sé, todo es lo que rompe con que alguien pueda pensar que no se puede ir más allá. A partir de eso, de una canción de 11 minutos, ya se podía hacer todo. En un disco, se podía hacer todo. Muchas gracias. Y finalizamos así nuestro primer programa piloto de Todo lo que necesitas es oír. Nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias.